¿Qué tal a todos? Hoy os voy a enseñar cómo pasé de esto a esto. Mi nombre es Kellan y bienvenidos a mi canal. Y no os preocupéis, solo utilicé una herramienta. Y esta herramienta es Clip Studio Paint, una herramienta que está muy extendida entre los creadores de cómic, manga y novela gráfica. Y tiene su razón de ser, es un software diseñado para el dibujo en digital. Las dos versiones que están disponibles es la Pro, que es la que yo tengo, que es la versión para pobres, que cuesta unos $50, y luego está la versión EX, que la versión EX es para la gente rica, cuesta la friolera de $220. Y es que la gran diferencia entre la EX y la Pro es que la EX dispone del gestor de páginas, que para los que crean cómics, mangas y novelas gráficas va genial. De todos modos, aquellos que quieren hacer ilustraciones, dibujos o dibujar de forma esporádica, como es mi caso, la versión Pro es más que suficiente. Aún así, para aquellos que aún tengáis dudas, no os preocupéis, Clip Studio Paint ofrece una versión de prueba que dura hasta 6 meses. Voy a dejar el link en la descripción de este vídeo para que así podáis acceder a ella. Ok, pues ahora sí, ahora podemos empezar. Lo primero que tendremos que hacer es seleccionar un lienzo. Para ello nos vamos a Archivo y Nuevo. No os preocupéis mucho por el lienzo, en este caso el mío es rectangular y ya nos sirve para lo que vamos a ver en este vídeo. Vamos a ir directos a dibujar. Vale, dejadme cerrar las otras ventanas y veréis que una vez os aparece el nuevo lienzo os crea dos nuevas capas. Para aquellos que ya sepáis de qué van las capas, perfecto. Para los que no, veréis que en la parte inferior derecha os han aparecido dos líneas. Una es la línea blanca, que es el fondo de papel, y la otra es la capa transparente, desde la que vamos a dibujar. Con el ojo de la izquierda activamos y desactivamos la visualización de la capa. No os preocupéis, en otro tutorial hablaremos incluso de cómo cambiar el color del fondo. Justo encima de las capas encontraremos otras opciones como la de crear nuevas capas o eliminarlas. Vale, justo por encima tenemos el menú donde podemos seleccionar el tipo de capa que queremos. En este caso hay tres opciones. Tenemos la monocromática, que es la que tenemos actualmente, tenemos la de escala de grises y tenemos la de colores. Dejadme que os enseñe la diferencia entre estas tres. Para ello lo que voy a hacer es 3 trazos con un color distinto. Para ello voy a usar una plumilla, en este caso la Maru, que es la que más utilizo, y voy a hacer un trazo de color negro. Hasta aquí ningún problema, negro. Ahora voy a cambiar el tipo de capa a gris y voy a hacer un trazo de un color azulado. Sorpresa, nos sale un trazo de color gris. Por último, si cambiamos el tipo de capa a color y hacemos el mismo trazo, esta vez sí nos va a aparecer en color. Si la volvemos a convertir en monocromática, veréis que los 3 trazos se convierten otra vez en negro. De nuevo, este es el concepto básico de las capas. No os estreséis. En otros tutoriales hablaremos mucho más en profundidad de ellas. Por ahora esto nos vale. Desde la ventana de arriba podemos mover el canvas, pero también tenemos otras herramientas como el acercar, alejar, girar a la derecha, girar a la izquierda, incluso las simetrías, tanto la vertical como la horizontal. Estas dos últimas son muy importantes a nivel de composición y a nivel de simetría de dibujo, pero lo veremos en otros tutoriales. Ahora solo quedaros con esto. Ok, ahora nos movemos a la izquierda a la parte inferior, donde lo primero que veremos será el círculo cromático. Aquí podemos escoger el tono que queremos. Y por fin, vamos a ver las herramientas. Lo primero que veremos de ellas son las plumillas. Esta es la librería que se os descarga por defecto en Clip Studio Paint, y lo que veréis es que viene bastante completita. Entre ellas tenemos las más básicas para hacer manga, como puede ser la Maru, la Saji o la G-Pen. No tengáis prisa, probadlas y buscad la que os guste más, en mi caso, la Maru. Desde aquí también podemos acceder a la librería de rotuladores. La siguiente herramienta que encontramos son los lápices. En la parte central podemos variar alguno de los settings de la propia herramienta. En la parte de abajo lo que podemos es seleccionar el tamaño. La siguiente herramienta que encontramos son los pinceles, donde tenemos las acuarelas, las pinturas y las tintas. Lo siguiente de la lista que encontramos son los sprays. Y luego encontramos lo que se les llama tramas. Aquí dejadme que os explique y que os enseñe porque se pueden hacer auténticas chuladas. De manera muy resumida, lo que vienen a ser son pinceles con formas muy peculiares. En este caso que he escogido este pincel lo que hace es una tramada de puntos, pero se puede cambiar el tramo por otras cosas más complejas, como puede ser líneas paralelas o incluso vegetación. Por ejemplo, con esta nos podemos plantear hacer un fondo con vegetación y ahorrar un montón de tiempo, pero es que no solo eso, tenemos una infinidad de ellas y encima podemos descargarnos aún más desde la propia página web de Clip Studio Paint. Vale, lo siguiente es menos chulo, pero es bastante necesario, que es la goma de borrar. Voy a aprovechar y limpiar un poco el canvas. Voy a aprovechar para seleccionar un tamaño generoso de goma y así limpiar todo el canvas. Finalmente, las herramientas que tenemos son herramientas básicas. Tenemos el cubo, como el del Paint, tenemos reglas, tenemos líneas, etc. No os estreséis, esto no lo veremos hoy porque no lo necesitáis para hacer el dibujo que habéis visto al inicio del vídeo. Vale, y ahora por fin vamos a dibujar. Lo primero que voy a hacer es crear una capa. La primera herramienta que voy a utilizar es el lápiz de diseño. Voy a utilizar un tamaño 10-12 que creo que va a funcionar bien con el lienzo.
Tened en cuenta que dependiendo de la resolución que estéis utilizando necesitaréis un tamaño de herramienta u otro. En este caso, mi objetivo es simplemente hacer los primeros esbozos, hacer las primeras formas del dibujo y la composición, de manera que no voy a ir a buscar detalle. A fin de cuentas, el objetivo de este vídeo es enseñaros el proceso que yo sigo para hacer una imagen como la que habéis visto al principio del vídeo. ¿Podría haber acelerado el vídeo? Sí. ¿Podría haber durado la mitad de lo que está durando ahora? También. Lo que pasa es que perderíais la esencia de lo que hago normalmente en este tipo de dibujos. Yo realmente os animo a dar el paso y utilizar esta herramienta, Clip Studio Paint. No solo el software, es que detrás hay una comunidad que realmente es muy potente. Constantemente se están haciendo concursos con premios económicos, pero aparte de eso hay tutoriales, pero tutoriales desde lo más básico hasta lo más complejo. Aparte de ello tenemos las herramientas que las están actualizando constantemente y tenemos un montón de assets que nos podemos descargar incluso de forma gratuita y que aún hacen más increíble este programa. Bueno, seguimos dibujando nuestro vikingo, ya tenemos lo más básico, su casco con sus cuernecillos, vamos a hacer que beba desde un cuerno, no sé, que beba cerveza, hidromiel, leche de burra, lo que beba esta gente, y al final le voy a hacer una hacha detrás más que nada porque el tío tiene que estar preparado para la guerra y encima me va a ayudar un poco para hacer la composición del dibujo. Ok, lo que voy a hacer ahora es crear una nueva capa y en la capa inferior lo que voy a hacer es bajarle la opacidad para que yo pueda trabajar con la nueva capa sin que me moleste tanto. Esta es una de las ventajas de utilizar capas o de trabajar con capas. En el caso de los bocetos podemos hacer tantas capas como queramos y ir incrementando el nivel de detalle en cada una de ellas. Yo normalmente trabajo con 2 capas de boceto. Si el dibujo es muy complejo puedo llegar hasta 3, si el dibujo es muy simple me quedo con una. En este caso, la segunda capa lo que voy a intentar hacer es entender dónde están los grosores de línea, dónde hay las líneas finas y dónde hay las líneas gruesas en función de las luces y las sombras. A nivel de bocetos, de nuevo, pasa lo mismo con las herramientas. No hay una técnica o no hay un método que sea el correcto y el resto son incorrectos. En este caso es mi método y es lo que a mí me funciona. Hay otras personas que pueden hacer infinidad de bocetos y pueden llegar a niveles de detalle absurdos y la verdad es que les funciona. Volviendo al tema de las luces y las sombras, hay un autor americano que se llama Duke TenNapel que os recomiendo que le echéis un vistazo. Es un tío que os puede gustar más o menos las historias que cuenta y cómo las cuenta, pero a nivel de dinamismo visual, a nivel de imagen de sus cómics en blanco y negro son espectaculares. Es un tío que realmente sabe aprovechar muy bien las sombras, las luces, los bloques negros de sus páginas para contar una historia. Este autor había sido muy famoso en la década de los 90, después desapareció. La verdad es que yo soy bastante fan de su arte, pero no de su vida personal, con lo cual desconozco lo que le pasó. En cuanto a mi estilo, la verdad es que yo no suelo dibujar este tipo de estilo más cartooniano como el que podemos ver en el vikingo, sino que suelo dibujar un estilo más parecido al manga. La influencia que ha tenido este género en mi adolescencia es indiscutible. Yo he nacido en la época de Bola de Dragón, Caballeros del Zodiaco y la verdad es que he seguido con otras series como puede ser One Piece, Bleach, etc. De todos modos, lo que os animo es a dejar en comentarios qué tipo de estilos os gusta más y a partir de aquí, en la lista de videotutoriales tocaremos aspectos que pueden ser más clave o menos en función del género que realmente os guste. Bueno, volviendo al dibujo, voy a empezar a dibujar la mano y esto me lleva a un tema que me gustaría hablar. Todos hemos pasado la misma fase en la que hemos estado dibujando nuestros superhéroes más deseados o los más queridos y al final lo que te pasas es una buena temporada dibujando cuerpos espectaculares de tíos súper musculosos, cada vez más grandes, con cuerpos que son completamente irreales. Está muy bien y a nivel de anatomía es muy importante. En esta fase aprendes cómo son los volúmenes, cómo tiene que ser un pectoral, cómo tiene que ser un bíceps, cómo son los hombros, las distintas partes del cuerpo. Lo que pasa es que se suele dejar de lado la parte de la mano y la parte de los pies. Y para mí, realmente hay muchos dibujos en que la anatomía está muy bien hecha, pero la interacción de las manos con objetos o los pies con el mismo suelo realmente está mal. Y eso le da un cortocircuito al cerebro. De alguna manera, incluso de forma intuitiva, entiende de que hay algo que no está bien y no acaba de encajar. Y lo que te hace es echarte para atrás. Conclusión, ¿qué hice yo? Dibujé manos y pies como si no hubiera un mañana, en todas las posiciones que se me ocurrían. Ok, ya empezamos la fase final del dibujo. En este caso he hecho lo mismo que antes, simplemente he creado una capa nueva y la anterior le he bajado la opacidad para que no me moleste. Pero esta vez vamos a cambiar de herramienta y lo que vamos a utilizar es una plumilla. Concretamente vamos a utilizar la Maru. Ya os he comentado antes que la Maru es la que más utilizo. Para mí es la más cómoda o la que me permite jugar más con el grosor de línea.
Lo que voy a hacer aquí en esta capa es utilizar plumillas de alrededor del tamaño 10-12 para la zona de los detalles, sobre todo en la cara, por ejemplo, o en la barba, los pelos, etcétera, y luego utilizar un tamaño cerca al 30 para hacer las líneas más gruesas, como puede ser el de la ropa, los brazos, zonas de sombra, etcétera. Esto me lleva a hablar de un tema que realmente da mucha calidad en un dibujo, que es saber utilizar de forma inteligente los distintos grosores de línea. De hecho, os invito a hacer un ejercicio que es muy interesante. Lo que podéis hacer es, en lápiz, hacéis el mismo dibujo, lo copiáis, y uno lo entintáis con rotulador y el otro lo entintáis con plumilla. Y veréis el resultado y la diferencia entre ellos dos. El que está entintado con rotulador, os fijaréis, y queda muy plano, realmente queda con poca vida. En cambio, tú miras el de la plumilla y el de la plumilla no sabes por qué, pero queda con mayor calidad y realmente da mucha más sensación de vida. La causa, lo que hay detrás, es el grosor de línea. En uno es plano, no varía, y en el otro realmente varía, y te da la sensación de que hay zonas más fuertes, más pesadas, zonas más ligeras, y esto es lo que realmente le da vida y calidad al dibujo. Los dos están delineados, pero uno tiene mucha más textura. En este caso, la teoría de detrás del grosor de línea es muy simple. En las zonas de luz hacemos un trazo fino, en las zonas de oscuridad hacemos un trazo grueso. Ya está, no tiene más. Parece sencillo, ¿no? Pues no lo es. En este caso también influye mucho el objeto real que estamos intentando imitar. En este caso, por ejemplo, el pelo. El pelo está formado por pequeñas hebras, por pequeños cabellos. Para los calvos estas pequeñas hebras son muy preciadas. Para el resto, pues son bastante insignificantes. El caso es que no podemos utilizar, por ejemplo, en este caso lo veréis, una plumilla muy gruesa para hacer la zona de la sombra del cabello. ¿Por qué? Porque pierde un poco de realismo. Al final yo estoy intentando imitar un objeto real y en este caso está formado por muchas pequeñas hebras. Lo que voy a hacer en este caso es un truco, que es utilizar la misma plumilla, tamaño 10-12, que es la que estoy utilizando para hacer los detalles de la cara y los trazos finos, y realmente utilizarla constantemente en la zona del pelo. La diferencia es que en la zona de sombra, en vez de utilizar una plumilla de trazo grueso, lo que voy a hacer es la misma plumilla fina, pero hacer muchos trazos. Y de esta manera lo que hago es darle aspecto de sombra, darle el volumen de la sombra en esa zona. Evidentemente cada uno busca sus trucos, sus maneras de trabajar. Esta es la mía y me sirve en este caso para este tipo de dibujo. ¿Veis? En este caso estoy utilizando una plumilla de tamaño 10. Cuando voy a hacer el casco voy a utilizar una plumilla de un tamaño mucho más grande porque lo que quiero es que parezca que sea un objeto pesado. Al final es un objeto que está hecho de metal y quiero que represente la realidad. A nivel de dibujo digital, la verdad es que lo que acabáis de ver es muy práctico. Yo hago una línea, ignoro directamente el cuerno y luego simplemente borro el espacio que no quiero que haya la línea negra. En este caso también se puede hacer en la realidad, se puede hacer a través de pintura, con wash o con lo que sea, y simplemente borras la línea y sigues con tu vida. En este caso sí que es verdad que en la realidad se puede hacer, pero queda un poco de marca. En el tema del dibujo digital ni te has enterado, y esto es algo que da mucha libertad. Pero no os preocupéis, en los distintos videotutoriales vamos a tocar estas herramientas más en profundidad y veréis cómo funcionan. Al final lo que veréis es que dibujáis mejor y más rápido. Volviendo al tema del grosor de línea, si os fijáis, la hacha la estoy haciendo con un tamaño 30 y lo que estoy intentando hacer es que sea un objeto mucho más pesado. Quizá no debería porque es un objeto que está en segundo plano y realmente no quiero que robe mucho protagonismo, pero en este caso, como está muy cerca y forma parte casi de la cabeza, no me molesta tanto. De todos modos, todas estas técnicas de dibujo y herramientas de Clip Studio Paint las iremos viendo más en profundidad en distintos videotutoriales. Aún así, si tenéis algún tema que realmente queréis tocar o que queréis que hablemos de él, dejadlo en comentarios y a partir de aquí haremos algo. Vale, ahora voy a empezar a entintar el pelo y veréis lo que os estaba comentando. Fijaros el contraste que hace, por ejemplo, con la espalda, donde hay la zona de ropa y es una zona que he entintado con una plumilla de tamaño 30. Realmente da la sensación de que hay mucho más peso, pero es que encima me ayuda para separar lo que es el pelo de la espalda con el propio cuerpo. Si hablamos de material, tengo que confesar que estoy utilizando un monitor gráfico de la marca Huion. Concretamente es un monitor de 19 pulgadas que me costó alrededor de los 450 euros. Creo que no llegó, seguro que no llegó a los 500 euros. Es un producto, su precio-calidad está muy bien, más teniendo en cuenta que la competencia o sus competidores pueden ser Wacom, que para un monitor del mismo tamaño el precio está alrededor de los 2.500 euros a los 3.000. La verdad es que la diferencia en precio es bastante grande, estamos hablando de 5 a 6 veces. Huion está muy bien, es un producto que yo recomiendo principalmente porque lo estoy utilizando y porque realmente me ha gustado mucho. Se nota que es un producto que puede no ser de la máxima calidad porque en algunas posiciones o en algunas zonas de la pantalla, realmente en posiciones muy antinaturales, tengo que confesar,
ves que el trazo no sigue exactamente el pen. A excepción de esto, bueno, también se le puede criticar el hecho de que no tenga teclas rápidas preprogramables como puede ser Wacom, que te sirven para, por ejemplo, hacer el zoom in y el zoom out de tu Kanban. A excepción de esto, nada más. De todas maneras, estoy viendo que están apareciendo muchas otras alternativas, como creo que es Apple, que tiene su lápiz sensible y cosas así. No las he probado, por eso no lo recomiendo. Yo recomiendo Huion, que es la marca que estoy utilizando. Para el resto, no sé. En este caso, Huion la recomiendo sobre todo si estás empezando. No te vayas a productos muy caros y mucho menos a Wacom si realmente no tienes mucha experiencia a nivel digital. Volviendo a nuestro amigo el vikingo, veis que estoy constantemente cambiando el tamaño de la plumilla. Me muevo de 10-12 para hacer los detalles a 30 para hacer la línea de contorno. Sí que es verdad que en el dibujo manga normalmente lo que se utiliza es el G-Pen y la Maru para utilizarlas como línea de contorno o plumilla para línea de contorno. En cambio la Saji se utiliza para la parte de difuminados o la parte de sombreados. En este caso yo la Saji no la utilizo mucho porque no soy muy fan de esta plumilla, porque la diferencia entre la zona delgada y la zona gruesa del trazo es muy pequeña. Casi a mi forma de ver parece un rotulador. En este caso yo prefiero seguir utilizando la Maru, que tiene esa diferencia de trazo, pero cambiar el tamaño. Utilizo una 10-12, que es un tamaño bastante pequeñito para hacer los detalles, mientras que para la línea de contorno utilizo una 30, donde ya realmente se ve mucha diferencia entre la zona delgada y la zona gruesa. De nuevo, os estoy explicando mi método. No significa que mi método sea el correcto y el resto esté mal. No. Bueno, vamos entintando el resto del cuerpo. La verdad es que el vikingo este me ha salido fofisano. Esto se puso de moda una temporada, son esta gente que está fuerte pero gordo, no acabo de entenderlo, pero bueno, existen y se les llaman fofisanos. Empezamos con la parte que para mí es una parte bastante importante de este entintado, que es la mano y el cuerno. En este caso lo que tenemos que tener en cuenta es que son dos materiales bastante distintos. El cuerno es un material que se asemeja un poco a la madera, tiene muchas vetas, tiene muchas líneas, es un material que es muy vasto. En cambio la mano tiene que ser un material mucho más liso, y eso lo tenemos que conseguir a través del grosor de línea, a través de las sombras y a través de la textura. ¿Cómo hacemos el trazo? Si el trazo es un trazo continuo, suave, nos dará esa sensación de suavidad. Si hacemos un trazo vasto en líneas superpuestas y muy rápidos y muy fuertes, lo que estamos transmitiendo es esa sensación de vasto. Entonces veréis aquí en este entintado, en esta zona del dibujo, que realmente estamos utilizando estas dos técnicas. También aprovecharemos que es una zona relativamente oscura para dar esta forma más o dar más exagero a este tipo de contraste de textura. Lo que estoy intentando hacer aquí con la mano es eso, hacer trazos más redondeados, hacer una línea más continua, no hacer superposición de líneas, hacerlo que parezca visualmente mucho más suave. También aprovecho para dar un poco más de detalle y marcar un poco lo que serían los nudillos, las articulaciones de la mano, dar una sensación de que a pesar de que sea un objeto liso, es un objeto que tiene ciertos callos. Este hombre realmente no puede tener manos de princesa. Bueno, lo dicho, estoy haciendo curvas, estoy haciendo líneas más continuas, estoy intentando dar esa suavidad. Para entintar la muñequera voy a utilizar el cubo de pintura. El cubo de pintura funciona exactamente como en el Paint. Tengo que asegurarme que toda el área la tengo completamente cerrada, si no de lo contrario me la lía. Creo que todo el mundo que ha utilizado el Paint ha tenido en algún momento esa gran decepción en que vas a entintar algo con el cubo de pintura y se te convierte todo del mismo color. La de horas que he destinado buscando esquinas abiertas para que no me lo provocara. Vale, ok, voy a cerrar bien y lo que voy a utilizar es el cubo para pintar. Yo creo que me va a funcionar bien. Sí, ok. Voy a aprovechar esta oportunidad para enseñaros una técnica, un truco, dile como quieras, que realmente me gusta mucho, que es dibujar en negativo. Lo que significa es que en vez de utilizar la plumilla, en este caso de color negro, lo que voy a hacer es cambiar el color a blanco y dibujar sobre la zona negra. En este caso no solo me va a servir para dibujar los cordeles de la propia muñequera, sino que me va a servir para darle distintos detalles de desgaste y que realmente dan un buen impacto. Es de esas veces que diría que más es mejor, no siempre es así, pero en este caso sí. Ahora vamos a entintar lo que es el cuerno y aquí os voy a enseñar lo que os estaba comentando antes. Voy a cambiar completamente la estrategia. En la mano he utilizado líneas continuas y más redondas. Aquí lo que voy a utilizar es más líneas discontinuas, más superposición y trazos muy vastos. Lo que voy a intentar es asimilar un poco la realidad del material, del cuerno, que es un material más orgánico, es un material más rugoso, para intentar utilizar la técnica y la plumilla, la tinta y la plumilla para representar esta textura. Y ahora sí, vamos a entintar la parte más
más complicada de este dibujo, que es el agua. El agua es un material que es muy maleable, es muy ligero y realmente es muy complicado de entintar. En este caso tienes que tener en cuenta no solo la ligereza del material, sino el movimiento que le estás aplicando. En este caso, tío ha movido la copa demasiado rápido, con lo cual se está derramando de izquierda a derecha. Está aún manteniendo cierta forma cilíndrica porque estaba dentro del cuerno, pero aún así ya está empezando a derramarse. Esto nos influye en la forma, pero es que no solo es la forma. Cuando vamos a entintar, lo que tenemos que hacer es conservar esa sensación de ligereza. Parece una fumada, pero es que realmente estamos imitando la realidad. Y en este caso lo que tenemos que representar es que es un objeto que es suave, que es líquido, no tiene aristas, no tiene nada por el estilo, por lo tanto tienen que ser líneas muy redondeadas, muy continuas, pero es que encima tiene que ser ligero, y ligero significa que voy a tener que utilizar un contorno de línea muy suave. Sí que voy a utilizar grosores distintos para intentar representar que está más en primer plano, que está en segundo, las zonas de sombra, darle cierto volumen y cierta vida, pero voy a tener que vigilar mucho para que no dé la sensación de que es muy denso. Si nos pasamos con la diferencia de grosores de línea, lo que nos vamos a encontrar es que en vez de parecer agua, leche de burra, nos va a parecer que es un helado, que es miel, que es algo mucho más denso. Y esta es la parte guay o la parte chula del grosor de línea. Y es que si encima coges este líquido y lo contrapones con un objeto con una textura completamente diferente, como puede ser el cuerno, tienes un juego muy potente en tu composición. Vale, llegamos a otro punto crítico del dibujo, que es cuando empezamos a quitar la visualización de los bocetos. Esto realmente a mí me pasa muy a menudo y le pasa a muchos artistas, que es cuando quitas la visualización de los bocetos, de repente parece que el boceto se muere, pierde cierta vida. Y eso se provoca en cierta manera porque parte del grosor de línea, parte de las texturas que estás ganando o que estás viendo, forman parte del boceto. En el momento en que los quitas, te quedas con el dibujo en crudo, lo que se va a ver al final, y ahí es donde realmente tienes que trabajar para recuperar esa vida que antes tenías. En este caso va a consistir en dar cada vez más detalles, por ejemplo la barba, la ropa, más textura, por ejemplo en los brazos, voy a hacer que tiene ciertas cicatrices, etc. Al final es recuperar esa vida y dar esa sensación de profundidad en el dibujo. De nuevo, en este caso cada uno, hay gente que por ejemplo le gusta mucho más los dibujos mucho más limpios y significa que a nivel de sombras o a nivel de detalles va a poner muy poco, entonces tenéis que jugar muy bien con el grosor de línea del borde y dar esa sensación de profundidad con líneas muy poco. Hay que tener muy buena técnica para eso, y luego hay la posibilidad de utilizar un poco la técnica que yo utilizo, que es más sombras, más líneas. Yo, por ejemplo, el estilo que me gusta de manga es un estilo de los años 90. Y estoy hablando de Estrella del Norte, estoy hablando de Akira. Era un género o un estilo de dibujo manga donde se tocaba más realismo y se utilizaba más estas sombras. Si tú miras, por ejemplo, One Piece ni de coña utiliza tanta sombra ni por el estilo, utiliza más técnicas de trama. Cuidado, en el fondo estoy hablando de estilos. Aquí interviene mucho el criterio personal. En mi caso, para este tipo de dibujos que son más tipo cartoon y sobre todo en este caso que estoy dibujando un vikingo, a ver, no nos vamos a engañar, esta gente no se distinguía por su higiene. Entonces lo que estoy buscando o lo que estoy intentando imitar es esa sensación de vasto, de esa sensación de sucio, esa sensación de desgaste, y se utiliza a base de marcas. Es la sensación de tiene que tener rascadas, tiene que tener marcas, tiene que tener manchas, de todo, tiene que estar un poco saturado para que no dé la sensación. Si yo dejo la camisa completamente o la ropa completamente lisa, sin los bordes rugosos y sin ningún tipo de detalle, va a parecer que el tío acaba de ir al Zara a comprarse la camiseta, y no es el caso. Es un tío que al igual lleva la camiseta desde hace 3 años, no la ha lavado en su vida y que realmente pues está manchada o de sangre o de suciedad o de sudor o lo que sea, incluso está rascada, y esa manera de representar esa vida, esa historia en esa camisa es a base de hacer líneas. En mi caso es hacer líneas, y la verdad es, tengo que reconocer que es un proceso que en esta fase final del entintado disfruto mucho, hasta el punto de que a veces me he pasado de largo, y eso significa que hay algunos dibujos que he terminado y he dicho, buf, creo que me he pasado. Ahora ya me queda entintar el brazo. Este tío ya hemos dicho que está fofisano, pero aún así el tío está fuerte, hay que meterle unos buenos brazacos, y luego nos vamos a meter con el palo del hacha. El palo del hacha es muy similar al cuerno, tiene mucha textura, estamos hablando de madera y por lo tanto tendremos que utilizar una estrategia para intentar imitar este tipo de material o de textura. Aquí podemos ver otra ventaja de utilizar las capas. En este caso yo he utilizado solo una capa, pero podría haber hecho la hacha, por ejemplo, en otra capa y simplemente dibujar el palo entero sin preocuparme por el pelo. Bueno, esto ya lo veremos en otros tutoriales, no os estreséis, ya lo veremos. Es otra ventaja del dibujo digital. La verdad es que el
dibujo digital da una flexibilidad que en el mundo real a veces se limita un poco. Y otro tema que da mucha agilidad con el dibujo digital es la capacidad de tocar herramientas, técnicas y otros materiales. Por ejemplo, si yo quisiera tener los mismos materiales que tengo en Studio Paint, a no ser que tuviera un estudio de pintura en casa, que no lo tengo, ya os lo digo, no sería capaz de tener todo este material. Entonces, Studio Paint te da una habilidad para poder tener pinturas, acuarelas, tintas, cosas que realmente si tuvieras que utilizar, primero necesitas espacio y segundo necesitas cierta anticipación, necesitas preparar la zona, necesitas limpiarla una vez has acabado, y en este caso simplemente es, oye, coges la herramienta, la seleccionas, coges el tamaño, coges el color y a pintar, a darle caña. Esta habilidad, esta capacidad de poder disponer de todas estas herramientas técnicas y soportes, la verdad es que en mi caso me ha ayudado mucho a mejorar la calidad de mi dibujo, y es algo que, de nuevo, salid de vuestra área de confort y practicad y utilizad de estas técnicas. Bueno, ya estamos llegando un poco a la fase final del dibujo. Yo creo que, bueno, voy a hacer un poco más de detalle en la parte de metal. Aquí de nuevo estoy haciendo marcas, estoy haciendo que el objeto no parezca nuevo. Al final es ponerle esas rascadas típicas de se le ha caído al suelo, se le ha clavado en el cráneo de su enemigo, cosas así. Que le ha usado. Es como el móvil. El móvil, pasado 3 días de haberlo comprado, está con heridas. Pues esto es lo mismo. Vale, ahora solo queda firmar y ya hemos acabado. Muchas gracias por vuestra paciencia y nos vemos en la próxima. Dadle a like.